¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados hermanos. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de Panorama del Antiguo Testamento. Cada vez se está poniendo más denso, más complejo, pero sobre todo también más interesante. En esta noche vamos a tocar 3 libros de la Biblia. Sí, hermanos, 3 libros, y les ruego que me ayuden, por favor, y espero su comprensión, porque estos 3 libros son muy hermosos y encajan perfectamente dentro del propósito de Dios. El primero que vamos a tocar es el libro de Ruth, y como ya nosotros habíamos estado estudiando en la semana anterior el libro de Josué y Jueces, pues hoy día nos toca tocar el tema de Ruth. Y a pesar de que es un libro pequeño, pero tiene una significancia muy grande. Y ya lo vamos a ver en este momento. ¿Quién era Ruth? Pues Ruth era una mujer moabita. De acuerdo al libro, nosotros sabemos que Ruth eh, era originaria de Moab. Ahora, ¿quién era el pueblo de Moab? Si ustedes van a Génesis, ustedes van a poderse dar cuenta que 2 pueblos paganos eh, nacieron producto de una relación incestuosa entre las hijas de Lot con su padre. Es ahí que nace el pueblo de Moab y los amonitas. Ahora, es sorprendente cómo es que Dios, a pesar de que Él fue claro, cómo condenó a estos pueblos paganos para que no sean parte de Israel, como lo refiere Deuteronomio capítulo 23, verso 3, y cito: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ahora, es claro ese mandato que Dios dio. Sin embargo, Dios en su misericordia permitió que esta mujer moabita, de este pueblo al cual el Señor juró que no iba a pertenecer a la congregación de Jehová, hizo que el poder de su gracia pueda hacer de esta mujer de un pueblo pagano una mujer piadosa y temerosa de Dios. Ahora, ¿de qué trata este libro? Este libro, a pesar de que empieza a contar la historia de Elimelech y de Noemí, una pareja de esposos de origen judío, ellos habían estado pasando un tiempo de hambruna en este lugar, y es por eso que ellos salen de Belén. Y es interesante saber que Belén significa casa del pan, pero en este tiempo había un tiempo de escasez. ¿Recuerdan? Jueces era un lugar, un contexto sumamente caótico, donde el pecado imperaba, donde el pueblo dice que hacía cada uno lo que bien le parecía. Pues este libro de Ruth se contextualiza dentro del libro de Jueces. Prácticamente la historia es como que no avanza porque está dentro de este tiempo de los jueces que se desarrolla la historia de Ruth. Ahora, ¿qué podemos notar aquí? Que Noemí y Elimelech, ellos salen de la voluntad del, del Señor. Entonces ellos se van a otro lugar, casualmente por la hambruna que había en este lugar, en Belén,
y van a las tierras de Moab. Es ahí donde dice que ella tiene 2 hijos llamados Malón y Kelión, los cuales se unen a mujeres moabitas. Ahora, si tú y yo recordamos, una de las cláusulas claras que el Señor dio es que no podían casarse con mujeres paganas. Sin embargo, notamos ese mismo patrón que sucedió en Lot, ¿verdad? Él cada vez se alejó más de la voluntad del Señor porque él se fue a habitar a, a estos pueblos paganos de Sodoma y Gomorra, y cómo después se pervirtió la mente de sus hijos. Aquí podemos ver un patrón muy parecido, ¿verdad? Donde Elimelech y su esposa Noemi salen del pueblo, de la casa de pan, del lugar de provisión, que estamos seguros que seguro Dios podría haber sustentado, pero como todo ser humano, hay veces nos debilitamos en la fe y entonces nos desesperamos y ellos toman esta decisión de salir. Pues ahí es donde sus hijos empiezan a tomar, como es de esperar, malas decisiones. Y se casan con estas 2 mujeres, las cuales vivieron un tiempo con ellos, pero de manera trágica, se ocurre algo terrible. Estos 2 hijos mueren, y no solo los hijos, sino que también murió también Elimelech, el padre de estos 2 hijos. Entonces, vean el cuadro tan terrible. Ellos huyen de la hambruna, pero les va mucho peor. Ahora Noemí se queda viuda y sus 2 nueras también. Y son 3 mujeres en un contexto bastante difícil, porque hoy en la actualidad, por ejemplo, podemos ver que las mujeres adoptan roles de asumir el trabajo, ¿verdad? Pero en esta época no era así. En esta época estas mujeres, o lo único que podían hacer tal vez era prostituirse o estar como personas que piden limosna, ¿verdad?, a la puerta de la ciudad. Sin embargo, Dios, vamos a ver cómo va obrando de una manera sorprendente. Entonces, ¿qué sucede cuando ya ellas se quedan solas? Noemí les dice que se vayan porque ¿qué va a hacer de su vida? Viudas, prácticamente desamparadas. Sin embargo, la actitud de Ruth fue totalmente diferente a la de Orfa, que era la otra nuera de Noemí. Y Noemí les dice que se vayan, que aunque ella pudiera volver a casarse, no podría llegar a tener hijos para que ellas se puedan casar. Sin embargo, Ruth hace algo tan extraordinario porque ella decide quedarse. Ella decide quedarse con Noemí. Ahora, ¿eso qué nos hace ver? Que a pesar de la mala decisión de Noemí de salir de Belén, de permitir que sus hijos se hayan casado con mujeres moabitas, un pueblo pagano que Dios rechazaba, el Señor estaba obrando a través del testimonio de Noemí. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Porque en el verso 15 del capítulo 1, cuando dice, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, es decir, ha vuelto a Moab, y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth,
no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué importancia tiene estos versos? Pues una importancia bastante grande. ¿Por qué? Porque vemos que Ruth, una moabita, llega a creer en Dios. Dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Solamente para que ella haya aseverado tal cosa, es porque vio en ella un testimonio, una firmeza en su creencia en Dios. Como sabemos, los judíos creían en el único Dios verdadero, al único que podían adorar, a diferencia de los otros pueblos paganos que rendían culto a ídolos, ¿verdad? Entonces vemos aquí ese cambio, esa transformación en la vida de Ruth. Conforme se va relatando la historia de Ruth, vemos cómo Noemí está muy, muy amarga con todas las cosas que le había pasado. Y entonces vemos cómo incluso cuando ella va a Belén, los hombres le dicen Noemí, y el significado de Noemí es dulce, pero ella dice que le llamen Mara, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, la pregunta es, ¿realmente es que Dios le había puesto en amargura? ¿O fue la voluntad de su esposo y de ella de salir de la voluntad de Dios? ¿Verdad? Y es ahí cuando nosotros podemos ver la gracia del Señor. Y en que a pesar de las malas decisiones humanas, como es el caso de Elimelech y de Noemí, así también no estamos exentos de que cualquiera de nosotros en el transcurrir de nuestra vida cristiana tomemos malas decisiones, tomemos decisiones fuera de la voluntad, entre comillas, fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una voluntad soberana y la voluntad permisiva. Y esa voluntad permisiva es la que hace que nosotros podamos tomar nuestras decisiones propias, aunque no estén en concordancia con las de Dios. Y sin embargo, Dios hace su voluntad. Sin embargo, Dios cumple sus propósitos. Entonces, vemos aquí en el verso 20 del capítulo 1, cuando ven llegar a la ciudad a Noemí y a Ruth, y los del pueblo les dicen en el verso 19, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora, vemos aquí que ella está en una amargura, ¿verdad?, de corazón. Pero que vemos también en el segundo capítulo, y ahí se va desarrollando la trama. Dice en el verso 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré
espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Ahora, ¿qué vemos? Cómo de manera sorprendente y milagrosa Dios hace que Ruth vaya exactamente al lugar de Booz, a los campos donde Booz cultivaba. Y ahí podemos ver que Dios nunca obra por casualidad. Mira, ella tenía un acto voluntario, y vemos también algo en el carácter de Ruth. A pesar de ser de un pueblo pagano, era una mujer diligente, una mujer trabajadora, ¿verdad? Lo vemos porque ella estaba dispuesta a ir a recoger las espigas. Ahora, quizás para nosotros no tiene mucho valor, pero para el lugar campestre, una persona que solamente vive de la agricultura, la cebada, el trigo son muy valiosos, son alimentos ricos y nutritivos. Entonces es ahí que ella va a ese lugar y haya gracia ante los ojos de Booz. Pero ¿qué más podemos ver? Que Dios permite que este hombre sea también un hombre temeroso de Dios. Y lo notamos porque él dice aquí: Jehová sea con vosotros, a sus trabajadores. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Era alguien que temía al Señor. Entonces, aquí que vemos que vos ve a esta mujer, Ruth. Sin embargo, no conocía mucho de ella, pero Noemí sí sabía que Booz era un familiar. Entonces ella como que de alguna manera tiene una estrategia para que Ruth tenga la posibilidad de casarse, ya que de acuerdo a la ley del levirato, cuando un hijo moría, tenía la posibilidad de que se case la mujer viuda con el hermano soltero, o de lo contrario con un pariente cercano o lejano. Entonces, conforme va pasando la historia, vamos dándonos cuenta que el Señor empieza a transformar la historia trágica de la vida de Noemí en una historia de esperanza, ¿verdad? Y vemos aquí cuando dice en el capítulo 2, verso 10, y dice: Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Le dice a Booz, Ruth. Y respondiendo Booz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra,
después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mira qué hermosas frases le dice Boaz a Ruth, ¿verdad? Diciendo que está bajo la protección del Señor por haber tomado la decisión de apartarse de su pueblo, de sus padres, de todas sus tradiciones. Y entonces ella responde: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Qué otra actitud de carácter vemos en ella? Humildad. Y entonces, conforme va pasando el transcurrir de los días, vemos cómo Dios le va proveyendo a Ruth y a la familia de Noemí, por la diligencia de Ruth, alimento, va Dios proveyendo para sus necesidades como mujeres viudas, pero de un momento a otro es que Noemí, cuando se entera que ella va a la casa, a los campos de Boz, ella agarra y bendice al Señor y dice en el verso 20: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Mira el grado de amor que tenía esta nuera con su suegra, ¿verdad? Muy hermosa relación. Y eso también Dios veía. Y Dios empezó a bendecir. Conforme va pasando la historia, nos damos cuenta que hay una situación un tanto incierta, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar con Ruth. Conforme va pasando los capítulos, que no son muchos, son 4 nada más, como ya les dije hace unos minutos, Noemí le dice a Ruth lo siguiente: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él aviente esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo a Ruth? Le está diciendo para que vaya y pueda ir y se presente delante de vos, pero no directamente, sino que ya cuando está oscuro, ella se vaya hacia los pies de vos y literalmente le diga que extienda su manto, que era una tradición propia del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué era lo que prácticamente significaba esto? Era una petición formal de matrimonio. Ahora, para nuestro contexto occidental, eso no se entiende mucho, ¿verdad? Porque incluso hasta está mezclado con cosas incorrectas, ¿no? Tener a un varón y a una mujer a solas. Pero aquí claramente vemos que Noemí no se va con esa intención, sino que para la cultura judía esto era una forma de solicitar
que se pueda casar con ella, ya como dije anteriormente, por la ley del levirato, que estaba establecido de acuerdo a la ley judía. Entonces, ¿qué sucede? Se presenta y leo cuando dice en el verso 9 del capítulo 3, entonces él le dijo, ¿quién eres? Ya era medianoche y se sorprendió vos al encontrar a una mujer a los pies de su cama. Entonces ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú, Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas. Dice, ahora pues, no temas. Ahora, ¿eso qué nos hace ver aquí? Que el Señor estaba obrando poderosamente en la vida de Ruth y de un momento a otro veremos cómo Dios transforma esa situación tan trágica en una situación esperanzadora y extraordinaria y única para lo que después vendría. Entonces, vemos que Él le dice algo. Dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Mira, para todas aquellas señoritas que aún no se casan, qué hermoso es que un varón pueda reconocer que tú eres una mujer virtuosa. La vio con un carácter humilde, servicial, diligente, ¿verdad? Y entonces dice en el verso 12, y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Ahora vemos también en él un carácter de sinceridad, ¿verdad? Él podía haberse aprovechado de esa situación, porque cuando él dice, bendita seas tú, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad, no yendo en busca de los jóvenes. Eso indicaba que él tenía unos años más. Ella no se fijó o sea, no estaba interesada, si esa es la frase que podríamos decir, por el dinero o por las posesiones que él tenía, sino la obediencia y sumisión que tenía también hacia su suegra, hacia el consejo que le daba su suegra. Entonces, ¿qué sucede? Él aún no decide todavía decir sí a esa propuesta, sino que va a este familiar y le dice que hay unas tierras, y lo voy a leer para que lo podamos entender mejor. Y dice acá, y después de, pasa aquí la noche, verso 13, y cuando sea de día, si él te redimiere de ese pariente cercano, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Él tenía cierta seguridad en lo que iba a suceder. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Definitivamente iba a ser todo un escándalo, ¿verdad? Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniendo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, éste le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido.
y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Un hombre dadivoso, ¿verdad? Por esa razón es que este es uno de los libros por el cual muchas de las chicas les gusta leer, ¿no? Y algunas dicen: ay, cómo me gustaría encontrar a un hombre como vos. Punto aparte, por cierto. Ahora vemos ya en el último capítulo que se ocurre el desenlace. Y este familiar simplemente, bueno, Boaz le dice lo siguiente. Dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Observen, él buscó testigos para que no haya después ningún pretexto de que este pariente cercano después lo niegue. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados y los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Hasta ese momento pareciera que este pariente cercano iba a redimir, es decir, prácticamente se tendría que casar con esta mujer moabita, pero él no lo sabía. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no por redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Él decide no redimir, cambia de opinión. Razones tal vez las tenía, porque no era de su pueblo, era una mujer moabita. Ahora, la ventaja es que Boaz conocía, allá había conocido, aunque sea en poco tiempo, el carácter de Ruth. A pesar de que era una mujer de un pueblo pagano, Dios había transformado su vida, era una mujer piadosa. Y dice: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces se le cede el derecho a Boaz. Y aquí, hermanos, que ahí ocurre algo extraordinario. La esperanza y la alegría de Noemí resurge de entre las cenizas. Y fue allí cuando toma por mujer a Ruth. Capítulo 4, verso 10 dice: y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos de hoy. Testigos hoy. Mire, él delante de los testigos declara esto. Y eso que hacía ver también una humildad. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a la ley del levirato, si bien es cierto, se podía casar con la mujer viuda, pero los nombres de los hijos eran para que el nombre del difunto sea enaltecido y no su nombre. Eso habla mucho de humildad, la humildad que tenía Boaz también. Y Dios siempre va a recompensar la humildad, hermanos. Finalmente, ¿qué podemos ver? Que producto de esta relación hermosa, matrimonial, el Señor hace que nazca Obed. Y Obed, si tú ya has leído varias veces la Biblia, te vas a dar cuenta que es el padre
rey David. ¿Qué nos enseña este libro? Este libro nos enseña que Dios tiene misericordia de todas las naciones, aún de pueblos paganos. Así lo confirma, Mateo capítulo 1, verso 5, cuando de manera sorprendente incluyen la genealogía del Señor Jesús a dos mujeres gentiles o paganas como Rahab y a Ruth, y que por la gracia del Señor fueron antecesoras del Mesías esperado. ¿Qué es lo que el Señor nos hace ver con esto, con esta historia? Que Dios muestra misericordia y que Dios también quiere enseñar a su pueblo escogido que aunque sea un pueblo que tenía las leyes, que se esforzaban por obedecerla, muchos de ellos estaban su corazón lejos de Dios. Sin embargo, esta mujer de un pueblo pagano, Dios transforma su corazón y ella decide seguir a Dios, honrarle a Dios. ¿Y qué sucede? Dios lo enalteció, porque jamás nos íbamos a imaginar que de una mujer como Ruth nacería posteriormente la descendencia de David. Qué extraordinario libro, ¿verdad? Así que yo les animo que puedan leer. Quizás he leído varios versos bíblicos, pero espero que haya sido de motivación. Ahora, nosotros vamos a continuar con el libro de Samuel, y es primera y segunda de Samuel. Así que por favor les pido nuevamente, por favor, su paciencia. ¿Por qué? Porque necesitamos estudiar este libro como un todo. Recuerdan que al inicio de la primera clase les había dicho que nuestras Biblias están por libros, ¿verdad? Y no en secuencia cronológica. Y en este caso el libro de Samuel en realidad es un solo libro, pero para cuestiones didácticas los que compilaron esta Biblia, es decir, la original, la Septuaginta, la primera traducción, lo dividieron en dos, en uno de Samuel y en dos de Samuel. Entonces, para poder llevar un mejor orden, porque en realidad era un solo pergamino, un solo libro, perdón, pero al tener un pergamino sumamente largo no cabía. Entonces ellos lo dividieron y de ahí es que parte este libro ya en 1 de Samuel y 2 de Samuel. Ahora, ¿qué podemos ver en este libro? Podemos ver que el autor es desconocido. No hay un autor conocido en el libro de Samuel. Y una de las cosas que algunos comentaristas creen es que fue escrito por Samuel. Pero no hay esa seguridad. Porque ninguno de los personajes del libro pudo haber sido testigo ocular de todos los acontecimientos mencionados. Algunos eruditos creen que Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29, da algunas pistas sobre la autoría del libro y los hechos del rey David, los primeros y los posteriores. Sin embargo, no hay ninguna claridad en que
Samuel haya sido. Las tradiciones judías refieren que es Samuel, pero no hay esa seguridad. Ahora, ¿qué podemos ver en este primer libro? El libro de 1 de Samuel empieza con el nacimiento de Samuel. Ahora, ¿de dónde nace Samuel? De Ana, una mujer que también era temerosa de Dios y que durante mucho tiempo quiso tener un hijo y no se le era concedido, pero de una manera tan hermosa el Señor responde a su oración. Y cuando ella ve que Dios responde a esa oración, ella, como en los momentos que seguro nosotros tenemos felices, donde hay una gran noticia, lo único que podemos hacer es cantarle al Señor. Y entonces ella hace este cántico que yo y usted seguro va a poder confirmar que es profético, porque cuando ella canta este cántico, valga la redundancia, lo que ella está exaltando es de hecho al Señor, al Dios Todopoderoso, al Creador, pero dice algo también que es una doctrina importante. En el verso 8 dice, el 7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey, óiganlo, y exaltará el poderío de su ungido. Este cántico, hermanos, nos vamos a dar cuenta que durante todo el libro de 1 y 2 de Samuel tiene una preponderancia muy grande. Y vemos aquí en este libro cómo en los primeros capítulos hay un contraste. Desde que Dios responde a la oración de Ana, como después o durante en este momento ya Elí era uno de los profetas de uno de los sacerdotes que servía en la casa del Señor, pero él tenía hijos y estos hijos eran hijos que habían dado un terrible testimonio y incluso habían causado un descrédito para su propio padre. Producto de ello, el Señor literalmente dice que van a morir. En contraposición o contraste con la vida de Samuel, un joven que es entregado exclusivamente para el servicio a Dios, porque así Ana había prometido que si Dios le daría a este hijo, ella lo iba a consagrar a Dios, y de una manera muy difícil para nosotros de entender, ella lo llevó aún a temprana edad al templo para que pueda servir, para que pueda ser preparado a través del sacerdote Elí. Cuando Samuel es llamado por Dios, Dios lo prepara, lo hace madurar, lo hace
crecer en sabiduría. Y eso es algo también muy hermoso de poder tomar en cuenta, porque Samuel es como, digamos así, como un esbozo de el Señor Jesús, porque de la misma manera que Samuel crecía, dice acá, que Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hermanos, eso hace ver que él crecía en sabiduría de la misma manera como, de hecho, en lo sumo fue el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más vemos aquí? Vemos también que aquí hay un fuerte, eh, una fuerte aparición entre los filisteos y Israel y cómo ellos combaten. Pero, ¿qué es lo que sucedía con Israel? Como vemos también en Jueces, que rápidamente se enaltecían y se jactaban de ser un pueblo escogido. Tanto así que prácticamente ellos hacen que el arca de la alianza sea llevada como si fuera un trofeo. Y es por esa razón que Dios permite que Israel pierda estas batallas contra los filisteos y tomen el arca y la lleven. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos ver también en este libro? Que Dios no necesita que nadie lo defienda. Ningún ser humano puede defender a Dios. Solamente Él mismo puede defenderse por su soberanía y su poderío. Entonces vemos como después la misma presencia del arca representaba la presencia misma de Dios y empezó a atacar a los filisteos con enfermedades malignas, de tal modo que ellos devolvieron este preciado, esta preciada arca. ¿Y qué sucede? Que fue en ese tiempo que los israelitas quieren tener un rey, de la misma manera como tenían rey los pueblos paganos. Y es ahí donde entra a tallar la vida de este hombre que hoy todos conocemos como Saúl. Y este libro casualmente tiene como personajes principales a Samuel, a Saúl y a David en sus inicios. Y vemos durante los capítulos del capítulo 8 hasta el 31 el ascenso de Saúl, porque él es puesto como rey porque el pueblo lo eligió por su apariencia, pero después, de manera triste y trágica, él empieza a decaer hasta que él muere trágicamente, ¿no? Entonces vemos en todo este libro las fallas de carácter de Saúl, como él no obedece al Señor en todo lo que se le mandaba. Él obedecía a medias los mandatos de Dios. Y es así como David empieza a entrar a tallar dentro de la historia y de una manera muy, muy sorprendente, porque David era el hijo de Obed y Obed tenía muchos hijos. Sin embargo, Dios hace que este sacerdote Samuel pueda ir a la casa de Obed y pueda agarrar y ver en David a un hombre diferente, a pesar de que la apariencia no era como la que tenía Saúl, ¿verdad?
y vemos cómo David se enfrenta a Goliat en plena guerra con los filisteos y cómo Saúl se queda sorprendido y diferente la actitud que tenía Saúl. Y es ahí cuando empieza a suceder este cambio. Aquí vemos en el primer libro de Samuel cómo el Señor desecha a Saúl, como ya les dije, por esa falla en su carácter, porque Dios dice algo muy fuerte. Y leo literalmente en lo que dice en 1 Samuel capítulo 15, verso 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y esas palabras son muy fuertes, ¿verdad? Que el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. ¿Qué sucede? Que Saúl, después de que ya él transgrede los mandatos del Señor, por ejemplo, el que se tenía que presentar los sacrificios era solamente los sacerdotes, él lo presentó, porque no esperó que llegue Samuel. Terrible. Dios contó cada una de estas actitudes terribles de Saúl y lo desechó. Es ahí cuando David empieza ya Dios a prepararlo, pero no fue fácil. Durante este libro, el libro de 1 de Samuel, podemos ver cómo David recién está forjando, Dios está forjando su carácter, está tratando de perfeccionarlo, humillándolo, haciéndolo que tenga un carácter humilde, haciéndoles también saber de que Dios actúa en los tiempos perfectos, ¿verdad? Porque durante todo este tiempo Saúl estuvo persiguiendo a David, lo persiguió en el desierto, trató de matarlo, pero en ningún momento David hizo lo contrario, a pesar de que este hombre, Saúl, abiertamente decía que quería matarlo. Él no, él reconoció en todo momento que Saúl era el ungido de Jehová, ¿verdad? Vemos ahí el carácter humilde de David. Ahora, sin embargo, el libro termina con la muerte de Saúl. Y así es que pasamos al libro 2 de Samuel. Y justo en este libro empieza a relatarse cómo David oye que Saúl muere. ¿Y qué vemos en este primer capítulo? Una actitud también de humildad de David. Porque mire, a pesar de que Saúl era un enemigo abiertamente público, él, a pesar de ello, él lloró por la muerte de Saúl. Y literalmente dice del verso 17 cómo él endechó. ¿Y qué significaba endechar? Era simplemente derramar lágrimas y dolor por la muerte de David, y reconocía que él era el ungido del Señor. Él lastimosamente murió de una manera trágica y cobarde, porque él mismo se mató. Y sin embargo no vemos que David esté objetando la manera como él murió, ¿verdad? Eso también nos debe enseñar algo a cada uno de nosotros, a no criticar también la actitud de otras personas, por más que puedan ser muy notorias, ¿verdad?
y equivocadas. Ahora, vemos este cambio en este libro, porque aquí vemos cómo David empieza ya a tomar una mejor preponderancia. Vemos cómo David empieza a tener victorias en las batallas una vez que él asume el reinado, por supuesto, y trata de unificar a todas las tribus. Las mismas tribus refuerzan su reinado, y ahí es donde hay una aparente paz. Sin embargo, esto no iba a durar mucho tiempo. Algo que llama mucho la atención es que también Saúl tenía un familiar, un hijo, Mefiboset, y este hijo era una persona que estaba lisiada, dice la Biblia. Sin embargo, Dios a través de David le mostró misericordia, y él hizo que pueda comer en la mesa del rey, y que él pueda tener un lugar donde vivir. Y ahí vemos también que David cumplió la promesa que le hizo a Saúl, de que iba a preservar la descendencia de Saúl, aunque él ya nunca más iba a asumir el reinado, ningún familiar. Ahora, una situación muy trágica que ocurre es en el capítulo 11, y todos lo conocemos seguro, cuando David, después de haber tenido muchas victorias, de ser un gran guerrero de Dios, porque confiaba en él, vemos cómo esa paz ocasionó que él no siga buscando del Señor, y cuando él está en el terrado de su casa, del lugar donde él vivía, simplemente él ve a una mujer, y dice la Biblia que ella estaba desnuda bañándose, y él la ve. Ahora, todos nosotros podemos inferir, no lo dice la Biblia, pero podemos inferir que eso él lo pudo haber observado no una vez, sino muchas veces. Y es por esa razón que él prácticamente ya había caído en la tentación, y él manda a llamar a Betsabé, que era la mujer de Urías, y simplemente se acuesta con ella, tiene un hijo, pero ese hijo muere. No contento con ello de haber pecado con Betsabé, él lo manda a Urías a que sea prácticamente como carne de cañón, ¿no? Porque lo ponen al frente, le dice que vaya al frente como general que él, y él muere en la batalla contra sus enemigos. Es así que él pensó ocultar su pecado, pero como todos nosotros sabemos, no hay nada oculto que no haya de saberse, ¿verdad? Y él creyó que nadie iba a ver su pecado. Sin embargo, después, de manera sorprendente, Dios usa una vez más a Samuel en su ministerio para confrontar a David, al rey David, al rey en esa época majestuoso. Y me imagino también el valor y la seguridad que tenía Samuel al ser un sacerdote que realmente temía a Dios, un hombre de integridad, y cómo confrontó a David. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque él sabía que como rey
David tenía la potestad de poder mandar matar a Samuel, pero Dios usó de manera muy impresionante esa historia que creó para confrontarle con su pecado. Y eso también nos enseña algo, que nosotros también, si queremos confrontar el pecado contra alguien, uno, debemos vivir íntegramente o esforzarnos por vivir en integridad, pero también saber confrontar el pecado. Él no se fue de frente con una actitud dura, sino simplemente utilizó una enseñanza para mostrarle su pecado. Ahora, vemos en todo segunda parte del libro cómo este capítulo 11 marcó el descenso de toda la vida victoriosa que tenía David, porque después de eso podemos ver la decadencia de su descendencia, como este hijo Amnón de David, uno de sus hijos, agarra y viola a Tamar, su propia hermana, la hija de David. Y producto de ello, Absalón se llena de odio y de rencor contra Amnón ante la inactividad de su papá. Vemos aquí cómo el pecado empieza a afectar la vida y la persona de David, como de ser un hombre que buscaba al Señor, y porque la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, vemos cómo el pecado va afectando de una manera tan terrible y cada vez más degradante, ¿no? Y que ocasionó ante la inactividad, es decir, David no se ve en la Biblia que haya hecho algo para contrarrestar la acción de Amnón, es que Absalón agarra y después asesina a su hijo, a su hermano Amnón. Miren esa terrible situación. Y eso era consecuencia del pecado de David, porque Samuel le dijo, no morirás, pero la espada nunca se apartará de tu casa. Es decir, la aflicción, las consecuencias de tu pecado, eso va a continuar en la generación, en tus hijos. De una manera terrible, su propio hijo Absalón posteriormente se subleva contra su propio padre y David tiene que huir, imagínense, de su propio reinado. Y él huye hasta que después uno de sus soldados de David mata a su hijo Absalón. Y vemos aquí a un David debilitado, a un David sumamente desanimado, a un David dolido por la muerte de su propio hijo. Y vemos aquí también que David seguía teniendo misericordia de su propio hijo. Bueno, creo que es lógico, ¿no? Que a pesar de que tal vez un hijo actúe mal, tú no te llenes de odio porque a las finales sabes que es tu hijo. Pero ¿qué era lo que en realidad él estaba sintiendo? Él estaba sintiendo el dolor de haber fallado a Dios, el dolor de haber transgredido sus mandamientos. Pero vemos también que el Señor en su gracia hizo que el rey David se mantenga como rey. Y en todo este tiempo Dios empezó a obrar de manera poderosa. Y es por esa razón que durante todo este libro, dentro de todas estas historias, David empezó a componer
tan hermosos salmos que es para nosotros. Sin embargo, el Salmo 51 marca la diferencia, marca el cambio de su verdadero arrepentimiento. Después de que Samuel confronta su pecado, él hace esta oración tan profunda que es para todos nosotros. Y es ahí cuando Dios empieza a restaurar poco a poco la vida de David. Y es así como finalmente el libro termina cuando David censa al pueblo. Ahora, conforme va pasando la historia, nos vamos a dar cuenta que el libro de Samuel, el libro de Reyes y el libro de Crónicas están íntimamente conectados, por lo cual yo les invito a que la próxima semana, en el siguiente video, vamos a continuar con estos libros y espero que ustedes puedan interesarse en seguir leyendo también para cada uno de los hermanos que está siguiendo el curso, como Jaciel. Es un niñito, pero que sin embargo nos da un claro ejemplo del deseo de querer aprender más del Señor. Así que yo les animo a que puedan seguir adelante y hermanos, por favor, les pido perdón porque no he podido todavía enviar el examen. Les voy a pasar por favor en el transcurso de estos días y las separatas se las voy a enviar también porque no recordé que no había enviado también la separata de Josué y Jueces. Así que por favor les pido que me perdonen y sigamos adelante, por favor. Así que yo me despido. Espero que haya sido un tiempo hermoso y provechoso para cada uno de nosotros. Dios les bendiga.